Buen día, profe. A ver. Bueno, vamos a arrancar con lo último que nos falta. No. Bueno, la semana pasada entonces empezamos a ver las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Vimos las homogéneas. ¿Se acuerdan que homogéneas eran aquellas donde f de x era igual a 0? Hoy vamos a ver cuando f de x es distinto de 0, que son las no homogéneas, con coeficientes constantes en todos los casos, es decir, que a, b y c son constantes, no funciones de la variable independiente. Y en este caso, para la solución general de este tipo de ecuaciones tenemos que tener en cuenta la suma de una solución particular de la ecuación diferencial de segundo orden no homogénea y también la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden homogénea auxiliar o homogénea asociada, que sería cuando f de x es igual a 0, que es lo que vimos la semana pasada. O sea que vamos a tener que, lo que hicimos la semana pasada para este tipo de ecuaciones también lo vamos a calcular y además tenemos que calcular una solución particular y de esa manera encontrar la solución general. Ustedes pueden ver, o habrán visto con el profe, dos métodos para resolver estas ecuaciones. Uno de ellos es el método de los coeficientes indeterminados, que es el que vamos a ver en el práctico, y el otro es el método de la variación de los parámetros. La diferencia más grande que hay entre los dos es que el método de los coeficientes indeterminados es para un número restringido de funciones, son para funciones que tienen son funciones polinómicas, exponenciales, de seno, coseno o una combinación de estas. En cambio, el método de la variación de los parámetros es para cualquier tipo de función. Si nosotros tenemos una función polinómica, lo que vamos a tener que hacer es plantear una función similar a ella. Si supónganse que tenemos un polinomio que tiene grado n, vamos a plantear un polinomio de grado n, es decir, si tengo un polinomio, si f de x, vamos a escribirlo acá, si f de x es una función lineal, 3x más 5. El polinomio que nosotros vamos a plantear, la solución, perdón, que nosotros vamos a plantear tiene que ser un polinomio también lineal, ax más b, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a buscar son esos coeficientes a y b, los valores, o sea, qué valores pueden tomar. Si fuera una cuadrática, si fuera 2x cuadrado más 5, un poco fea me salió la letra, nosotros vamos a tener que plantear entonces como solución particular de esta ecuación un polinomio también de segundo grado. Entonces, de acuerdo al grado, va a ser la solución que nosotros vamos a plantear si tiene una forma polinómica. Si fuera una función exponencial, vamos a tener que también, la solución particular va a tener que tener una forma exponencial. Fíjense que el exponente tiene que coincidir. Si acá tendríamos un exponente e elevado a la 2x, bueno, acá también vamos a tener e elevado a la 2x.
Si tuviéramos una función trigonométrica, como por ejemplo un coseno de alfa x o seno de alfa x, o una suma, una suma o resta de estas dos, de cualquiera de las tres maneras, siempre vamos a proponer como solución una constante a por el coseno de alfa x más b por el seno de alfa x. Ese alfa corresponde a que si f de x hubiese sido el coseno de 5x, bueno, entonces la solución particular también va a tener que ser a por el coseno de 5x más b por el seno de 5x. ¿Qué otras cosas pueden suceder? Podemos tener un producto de todas estas funciones que vimos, podemos tener un producto de ellas. Por ejemplo, podemos tener un producto de un polinomio con una exponencial, entonces la solución particular que vamos a plantear va a tener que ser un producto de esa función, de estas funciones también. Si tenemos una suma de funciones, si tengo una trigonométrica más un polinomio, también vamos a tener que plantearlo como una suma de funciones. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la solución particular que nosotros propongamos no puede ser solución de la ecuación diferencial de segundo orden homogénea auxiliar, de la homogénea asociada que nosotros calculemos. Si fuera así el caso, vamos a tener que multiplicar por x o por x cuadrado hasta encontrar una solución que sea diferente. Ya vamos a ver diferentes casos. En este caso tenemos que calcular una solución particular. Fíjense que tengo una ecuación diferencial de segundo orden, donde f de x es distinto de 0, o sea, es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Como les dije, la solución general va a estar dada por la solución particular de esta ecuación, más la solución general de la homogénea asociada. La homogénea asociada entonces sería la derivada segunda de y menos un medio de la derivada primera menos un medio de y igual a 0. En ese caso nosotros encontramos cómo resolver ese tipo de ecuaciones la semana pasada. Podemos ver entonces que los coeficientes a es 1, b es menos un medio, c es menos un medio, entonces nuestra ecuación característica quedaría k cuadrado menos un medio de k menos un medio igual a 0. Vamos a buscar con Bhaskara los valores de k. K puede tomar un valor y que sea igual a 1 o igual a menos un medio. Entonces, como las raíces son reales y distintas, recuerdan ustedes que la solución de ese tipo de ecuaciones ya van a tener una constante C1 por e a la K1 de x más C2 por e a la K2 de x. Entonces nos quedaría C1 por e a la x más C2 por e a la menos un medio de x. Acá ya tenemos entonces una parte de la solución general. Ahora vamos a trabajar con f de x. Fíjense que f de x es un producto de funciones. Tengo una función exponencial y tengo un polinomio, o sea, estoy multiplicando un polinomio con una función exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es proponer un producto de esas dos funciones. Como en este caso el polinomio es de grado 1, entonces yo voy a proponer un polinomio de grado 1 a x más b como solución por la exponencial que es e a la 2x, en este caso alfa tiene que coincidir y coincide e a la 2x. Esta es la solución que nosotros vamos a proponer. ¿Cómo seguimos después? Vamos a derivar una vez, vamos a volver a derivar a esa función para poder reemplazarla en la ecuación diferencial y de esa manera encontrar los valores de las constantes a y b. Si yo derivo una vez, fíjense como tengo un producto de funciones, vamos a derivar la primera con respecto a x, nos va a quedar a, el segundo sin derivar es e a la 2x, más el primero sin derivar a x más b, por la derivada del segundo que es 2 por e a la 2x. Vamos a volver a derivar. En el primer término solamente vamos a derivar obviamente la exponencial porque a es una constante, nos va a quedar 2 por e a la 2x. En este caso también tenemos un producto de funciones, o sea que vamos a derivar el primer factor, que únicamente nos va a quedar a 2a por el segundo sin derivar, que es e a la 2x, más
Ahora el primero lo vamos a dejar sin derivar y vamos a derivar el segundo factor, que es 2 por e a la 2x. Como ya teníamos un 2, nos va a quedar 4. Y lo que hice acá, por ejemplo, el primer término y el segundo término, como son iguales, son semejantes, los podemos sumar, nos va a quedar 4 por a la e a la 2x más 4 por ax más b por e a la 2x. Acá también podríamos haber distribuido y sumar, si fuera el caso, pero bueno, no hay ningún término semejante, pero se pueden distribuir para cuando reemplacemos. Ahora que tenemos tenemos la derivada primera y tenemos la derivada segunda, vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Fíjense, la ecuación diferencial tengo la derivada segunda, entonces pongo el resultado de la derivada segunda, menos un medio de la derivada primera. Bueno, tengo la derivada primera, voy a multiplicar un medio por toda la derivada primera, menos un medio por y era lo que nosotros propusimos como ax más b por e a la 2x. Todo esto tiene que ser igual a 2x por e a la 2x, o tiene que ser igual a f de x. Si nosotros podemos ver que en todos estos términos tenemos e a la 2x, entonces podemos sacar factor común e a la 2x y simplificarlo con el segundo miembro. Eso es lo que yo hice acá, saqué factor común a la 2x y simplifiqué con el otro miembro. Del primer término, entonces, como e a la 2x lo simplificamos, nos quedó 4a. En este segundo término nos va a quedar 4a por x más 4b. En el tercero nos va a quedar menos un medio de a, menos a por x. Yo tengo acá menos un medio por 2 por a por x, entonces los dos se van a simplificar, únicamente nos va a quedar menos a por x, menos un medio de b. Cuando yo multiplico acá nos va a quedar menos, no, esto tendrá que quedar menos b. Bueno, estoy viendo acá que cuando multiplico menos un medio por 2, los dos se van a simplificar y nos va a quedar acá menos b. Esto es menos b. Menos un medio de a por x menos un medio de b igual a 2x. ¿Qué es lo que hacemos después? Acuérdense que acá esto es menos 1. Vamos a tacharlo ahí. Vamos a sumar los que son semejantes. Tengo, en términos lineales, tengo 4 a por x menos a por x menos un medio de a por x. Nos va a quedar 3 menos un medio, son 5 medios de a por x. Después vamos a sumar todas las a. Tengo 4a menos un medio de a, nos va a quedar 7 medios de a. Y después tenemos 4 menos 1 de b menos un medio, nos quedan 5 medios de b. Esto sí está bien, lo que está mal es esto, pero este resultado sí está bien, es 5 medios de b. Y esto tiene que ser igual a 2x, que es lo que tenemos en el segundo miembro. ¿Cómo vamos a encontrar entonces los valores de a y de b? Vamos a comparar los términos semejantes. Si yo de este lado tengo 5 medios de a por x, de este lado tengo 2x, entonces esos dos términos que son semejantes, sus coeficientes deberían ser iguales, por lo tanto 5 medios de a tiene que ser igual a 2. 5 medios de a igual a 2, despejamos a y nos va a quedar que a es igual a 4 quintos. Después, 7 medios de a más 5 medios de b son términos independientes y en el segundo miembro no tengo ningún término independiente, entonces 7 medios de a más 5 medios de b tiene que ser igual a 0. Hacemos entonces esa igualdad, 7 medios de a más 5 medios de b igual a 0. Como a era igual a 4 quintos, el único coeficiente que me queda por descubrir es b. Entonces reemplazamos a por 4 quintos y despejamos b, y b nos va a quedar menos 28 sobre 25. Entonces,
solución particular de la homogénea, de la no homogénea, va a ser igual, como la habíamos planteado acá, únicamente ahora vamos a reemplazar por los valores de A y B, que son los que encontramos recién. 4 quintos de X menos 28 sobre 25, todo eso por E a la 2X. Ahora sí yo ya puedo plantear la solución general. Tengo el resultado, tengo de la homogénea auxiliar, tengo la solución particular, entonces la solución general es la suma de esas dos. Pero además tenía que encontrar la solución particular. Tenía unos datos iniciales para encontrar la solución particular. Para encontrar la solución particular voy a tener que derivar a la solución general. Nos vamos a derivar una vez. Este primer término, si yo lo derivo, obviamente esto es una constante, tengo que derivar e a la x, me va a quedar ese primer término c1 por e a la x. En este caso, vamos a derivar e a la menos 1 medio de x, nos va a quedar menos 1 medio de por e a la menos 1 medio de x por c2, que es una constante. Y cuando derivemos acá, como es un producto de funciones, vamos a derivar el primer factor, nos va a quedar 4 quintos por el segundo sin derivar, que es e a la 2x, más el primero sin derivar, como está acá, por la derivada del segundo, que es 2 por e a la 2x. Los valores iniciales entonces decían que y era igual a 2 cuando x era igual a 0. Entonces, en la solución general vamos a reemplazar a x, lo vamos a reemplazar por 0, y a y por 2. Entonces nos va a quedar que 2 es igual a C1 por e a la 0. Sabemos que cualquier número, cualquier constante variable elevada a la 0 es 1, o sea que únicamente acá en este primer término nos va a quedar C1, más C2, más 4 quintos por 0, se va a anular, menos 28 quintos por e a la 0. En este caso entonces nos va a quedar C1 más C2, el menos 28 quintos que tenemos en este término, lo vamos a pasar sumando para el otro lado, que entonces nos va a quedar C1 más C2 igual a 78 sobre 25. También después teníamos como dato que la derivada primera tenía que ser igual a 1 cuando x valía 0. Entonces, la derivada primera es igual a 1, cuando x vale 0 vamos a reemplazar a todas las x por 0, nos va a quedar, en este término nos va a quedar C1 menos 1 medio de C2 más 4 quintos más, acá esto se anula, vamos a tener menos 28 sobre 25 por 2. Si nosotros entonces despejamos, vamos a tener que C1 menos 1 medio de C2 es igual a 61 sobre 25. Entonces fíjense que acá nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos que encontrar C1 y C2. Podemos resolver ese sistema de la manera que ustedes quieren. Pueden despejar una de las variables y reemplazar en la otra ecuación. Pueden hacerlo por igualación, pueden hacerlo por sustitución, pueden hacerlo por Cramer, como está acá, pueden hacerlo por métodos gráficos, como ustedes les sea más fácil, resuelven ese sistema para encontrar C1 y C2. En este caso yo lo hice por Cramer. C1 entonces encontramos el determinante del sistema, el determinante para C1, C1 entonces igual a 8 tercios. Si C1 es igual a 8 tercios, puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y encuentro el valor de C2, C2 que es igual a 34 sobre 75. Entonces, la solución particular, ahora sí, yo ya tengo los dos valores de las constantes. La solución particular reemplazo en la general por los dos valores que encontré de C1 y C2 y tengo la solución particular. En este caso también, bueno, tenemos una ecuación de segundo orden. F de x es distinto de 0, o sea, es una no homogénea. Vamos a empezar encontrando cuáles son los valores de K o cómo es la ecuación característica para encontrar la homogénea auxiliar. Fíjense que A es igual a 1, B es 0, no tengo una derivada primera, entonces B es 0, y C es menos 1. Entonces voy a tener que K cuadrado es, la ecuación característica, K cuadrado menos 1 es igual a 0. Si yo despejo de acá,
me va a quedar k cuadrado igual a 1. Cuando despejo k, me va a quedar que k es igual a 1 o menos 1, o sea que tiene dos raíces reales y distintas. La solución entonces general de la homogénea auxiliar es igual a C1 por E a la X más C2 por E a la menos X. Ahora bien, ya tenemos una parte, vamos con la otra. Si observamos la estructura que tiene f de x, tenemos una función polinomio, una función polinómica y una función exponencial, o sea, una suma de funciones. Entonces, vamos a plantear también esta suma de funciones. El polinomio es de grado 2, o sea que vamos a tener que plantear la suma de un polinomio de segundo grado más una exponencial. En este caso, entonces, vamos a tener a por x al cuadrado más bx más c más d, que es otra constante, por e a la menos 2x. Recuerden que siempre tiene que tener el mismo valor de exponente. Ahora que yo ya tengo propuesta una solución, siempre tengo que verificar que no coincida con la homogénea auxiliar, que la solución que yo proponga no coincida en ningún caso con la homogénea auxiliar. Ya vamos a ver casos donde sucede y cómo vamos a resolver en ese momento. Vamos a derivar entonces dos veces. Cuando hagamos la derivada primera, vamos a tener para este primer término, nos va a quedar 2a por x más b, la derivada de c obviamente que es 0, y en este caso nos va a quedar menos 2d por e a la menos 2x. Vamos a volver a derivar. Para este primer término únicamente nos va a quedar 2a, la derivada de una constante que es 0, menos 2, ahora por menos 2 nos va a quedar 4, positivo, por d por e a la menos 2x. Vamos a reemplazar entonces en la ecuación diferencial, tengo y, la derivada primera y la derivada segunda. Vamos a reemplazar en la ecuación diferencial acá. Tengo la derivada segunda menos i. Entonces, la derivada segunda, que era 2a más 4d por e a la menos 2x, menos i, que es lo que habíamos planteado, a por x cuadrado más bx más c más d por e a la menos 2x. Todo esto tiene que ser igual a 4x cuadrado menos 2 más 6 por e a la menos 2x. Entonces, vamos a hacer de la misma manera que hicimos antes. Vamos a comparar los términos que son semejantes. En este caso vamos a tener menos a por x al cuadrado, y de este lado tengo, en el segundo miembro tengo 4x al cuadrado. Entonces, eso me quiere decir que menos a tiene que ser igual a 4. Menos a igual a 4, por lo tanto a es igual a menos 4. Después, tenemos como un término lineal, tenemos menos bx. Fíjense que en el segundo miembro no tengo ningún término lineal, entonces menos b tiene que ser igual a 0, o menos b por x tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, b va a ser 0. Luego tenemos como términos independientes 2a menos c. 2a menos c tiene que ser igual a menos 2, que es el término independiente que tenemos del otro lado. Entonces, 2a menos c tiene que ser igual a menos 2. Sabíamos que a era igual a menos 4, por lo tanto, acá nos va a quedar menos 8 menos c igual a menos 2. Vamos a despejar c y c nos va a quedar igual a menos 6. Ya tenemos entonces tres coeficientes que estábamos buscando. Por último, nos queda que 3d por e a la menos 2x es igual, acá tenemos 3d porque teníamos 4d menos d por e a la menos 2x, entonces nos quedaron 3d. 3d por e a la menos 2x es igual a 6 por e a la menos 2x. Entonces, como tenemos esos términos son semejantes, entonces 3d tiene que ser igual a 6. Despejamos d y d va a ser igual a 2. Entonces ahora sí ya podemos plantear que la solución particular de la no homogénea es menos 4 por x al cuadrado menos 6
más 2 por e a la menos 2x. ¿Sí? Con todos los valores que encontramos de a, b y c y d, reemplazamos en la que nosotros habíamos planteado y encontramos cómo es esa solución. Entonces, la solución general es la suma de estas dos que encontramos recién, de la homogénea asociada y de la no homogénea. Tenemos entonces la solución general. Como nos pide encontrar la solución particular, entonces vamos a tener que derivar la solución general. El primer término va a quedar igual porque la derivada de a la x es e a la x. El segundo término tenemos c2 por e a la menos 2x, entonces nos va a quedar menos c2 por e a la menos x. El tercer término nos va a quedar menos 8x. Este término, obviamente, la derivada de una constante es 0, y acá nos va a quedar menos 4 por e a la menos 2x. Ya tenemos entonces, tenemos y y tenemos la derivada de y. En las condiciones nos decía que y era igual a 0 cuando, y era igual a 1 cuando x era 0. Entonces, si x es 0, si yo voy reemplazando acá por x0, en este primer término nos va a quedar únicamente C1, en este segundo término nos va a quedar C2, este término se va a anular, acá nos va a quedar menos 6 y este nos va a quedar solamente 2. O sea que vamos a tener que 1 es igual a C1 más C2 menos 6 más 2. Si despejamos eso nos va a quedar que C1 más C2 es igual a 5. Ahí tengo la primera ecuación. Ahora vamos a reemplazar, decía que la derivada primera era igual a menos 1 cuando x vale 0. Entonces, reemplazamos, acá vamos a tener e a la 0 va a ser 1, o sea que únicamente nos va a quedar C1, menos C2, esto se va a hacer 0, menos 4. Entonces vamos a tener C1 menos C2 igual a menos 3. Nuevamente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Resolvemos este sistema de la manera que a ustedes les sea más simple, como quieran, resuelven ese sistema. C1 es igual a 4, reemplazo con ese valor de C1 en cualquiera de las dos ecuaciones y C2 va a ser igual a 1. La solución particular entonces reemplazo en la general con los valores de C1 y C2 y encontramos la solución particular. Ahora vamos a ver en este caso, tenemos entonces otra vez una ecuación de segundo grado, no homogénea. Vamos a comenzar con la ecuación característica, en este caso a es igual a 1 y c es 3, o sea que nos va a quedar k cuadrado más 3 igual a 0. Por lo tanto, cuando despejemos k cuadrado nos va a quedar k cuadrado igual a menos 3. En este caso vamos a tener raíces complejas, conjugadas, donde alfa es igual a 0 y beta es la raíz de 3. Por lo tanto, ¿se acuerdan que la solución general de este tipo de ecuaciones eran igual a e por e a la alfa x, en este caso como alfa es 0, ese factor no lo vamos a tener, o es igual a 1, por C1 por el coseno de la raíz de 3x más C2 por el seno de la raíz cuadrada de 3 por x. Justamente en el segundo miembro, o f de x, también es una combinación de funciones trigonométricas, entonces vamos a proponer como solución que vamos a tener el coeficiente, una constante a, por el coseno. Acuérdense que acá tiene que tener el mismo valor de alfa, coseno de 4x más b por el seno de 4x. Vamos a ver que en ninguno de los casos, en este caso tenemos senos y cosenos de la raíz cuadrada de 3 y acá tenemos un 4, o sea que no hay coincidencia en la solución, entonces podemos seguir normalmente. Vamos a derivar entonces ahí, lo vamos a derivar, lo derivamos la primera vez, sabemos que la derivada del coseno es menos seno, o sea que nos va a quedar menos 4 por a por el seno del 4x, más 4b por el coseno de 4x, luego volvemos a derivar nuevamente y vamos a ir reemplazando en la ecuación. Tenemos que reemplazar a la derivada segunda
que es menos 16a coseno de 4x menos 16b por el seno de 4x. Todo esto es la derivada segunda. Más 3 por i, más 3 por a coseno de 4x más b seno de 4x. Todo esto tiene que ser igual a 3 coseno de 4x menos 2 seno de 4x. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar de este lado los términos que son semejantes. Fíjense, tengo acá menos 16a por el coseno de 4x y acá tengo 3a por el coseno de 4x, por lo tanto nos va a quedar menos 13a por el coseno de 4x. Y acá tengo menos 16b del seno más 3b por el seno, nos va a quedar menos 13b. Todo esto tiene que ser igual al segundo miembro. Entonces, de este lado tengo coseno de 4x, acá también tengo coseno de 4x, por lo tanto los coeficientes tienen que ser iguales. 13a menos 13a tiene que ser igual a 3. Menos 13a tiene que ser igual a 3, despejo a y nos va a quedar que a es igual a menos 3 sobre 13. De este lado tenemos el seno de 4x, lo mismo que acá, entonces menos 13b tiene que ser igual a menos 2. Menos 13b igual a menos 2, por lo tanto b es igual a 2 sobre 13, y así tenemos, reemplazamos en la solución que nosotros propusimos, reemplazamos con los valores de a y b, obtenemos entonces la solución particular de la no homogénea, y la solución general de la ecuación es la suma de estas dos soluciones, que es lo único que teníamos que buscar en este ejercicio, solamente la solución general. Para este caso vamos a tener, vamos a resolver, tenemos A es igual a 1, B es 4 y C es 4, o sea que tenemos como ecuación característica K al cuadrado más 4K más 4 igual a 0. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, o pueden buscarlo si quieren con Bhaskara, como quieran, pero K tiene un único valor, que es, en esta acá debe haber algún signo que está mal. Ya lo vamos a resolver. 5. Me parece que está mal acá el signo. No es menos 2. Sería 2 positivo. Y como es las mismas raíces, son iguales, vamos a poner que esto es positivo. Acá también. Entonces, tenemos raíces reales e iguales, que son iguales a 2. La solución de la... Espérenme un segundito. 1. No, está bien. No me hagan caso. Estaba bien. No. No, sí, me confundí cuando vi todos los signos positivos, pero es menos 2. Profe, ¿puede ser que haya cambiado las filminas con lo que subió la semana Sí, pasada? sí, les fui ayer las miré un poco, y les estuve poniendo por ahí color para identificar los términos. Algunas cosas le cambié, creo que no mucho, pero sí le cambié algún par de cosas. Las cambié de lugar también. Este ejercicio creo que estaba al final. Ah, bien, gracias. Bueno, sigamos. Entonces, como K es igual a menos 2, tenemos raíces reales iguales. ¿Se acuerdan ustedes que la solución para eso era C1 por E a la menos C1 por E a la K por X más C2 por X por E a la K por X?
Entonces, en este caso nos va a quedar C1 por E a la menos 2x más C2 por X por E a la menos 2x. La solución que vamos a proponer, fíjense que acá tengo una función trigonométrica que es 5 seno de x. La solución que voy a proponer es a por seno de x más b por el coseno de x. Recuerden ustedes que para cualquiera, así tengan el seno solo o el coseno solo o una combinación de los dos, siempre la solución tiene que ser a por el seno de alfa x, en este caso alfa es 1, o sea que vamos a tener únicamente la x, más b por el coseno de x. Derivamos dos veces esta solución, la vamos a derivar y vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. La derivada segunda entonces nos va a quedar menos a por el seno de x menos b por el coseno de x más 4 por la derivada primera más 4 por y tiene que ser igual a 5 seno de x. Vamos a tener menos a por seno y acá tengo más 4a por el seno de x, o sea que nos va a quedar 3a por el seno. Después tengo sí, ¿se acuerdan que la semana pasada, perdón, estoy contestando lo que me preguntan acá, si siempre cuando las raíces son iguales tenemos que, sí, la solución general para las ecuaciones no homogéneas, para las homogéneas, cuando las raíces son iguales, se lo voy a escribir acá, es igual a C1 por E a la K por X, ¿se acuerdan que son, K siempre es igual, más C2 por X por E a la K por X. Son linealmente independientes las dos soluciones, habíamos visto la semana pasada. Y las dos pueden ser solución de esa ecuación, por lo tanto, lo planteamos de esta manera. Pero siempre que tengan raíces iguales, la solución general es esta. Teníamos entonces menos b por el coseno, acá tengo más 4b por el coseno, o sea que, y acá también tengo más 4b, no, estamos con el seno, estamos sumando el seno ahora. Tenemos que sumar el seno, vamos a tener menos 4b, solamente nos va a quedar menos 4b por el seno. Después tengo b por coseno, tengo menos 1 más 4, o sea que nos va a quedar 3b coseno de x. Y después vamos a tener 4a por el coseno de x. En el segundo miembro únicamente tengo el 5 seno de x. Entonces, vamos a ver en cuáles términos, en el primer miembro tengo seno de x. Fíjense que en este primer término y en los dos tenemos seno de x. Entonces, vamos a tener que hacer que 3a menos 4b sea igual a 5, ¿sí? Porque coinciden los dos que tienen el mismo, la misma función. O sea, entonces 3a menos 4b tiene que ser igual a 5. Y después tenemos 3b por el coseno de x más 4a por el coseno de x, y de este segundo miembro no tengo esa función, por lo tanto 3b más 4a tiene que ser igual a 0. Entonces acá se plantea un sistema donde tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, tenemos a y b. Acá ustedes pueden encontrar de la manera que quieran, pueden encontrar los valores de a y de b. En este caso yo usé Kramer y tengo que a es igual a 3/5 y b es igual a menos 4/5. Reemplazamos entonces en la solución que propusimos, de a reemplazamos b, y la solución general, como es la suma de las dos, nos va a quedar entonces C1 por e a la menos 2x más C2 por x por e a la menos 2x más 3/5 del seno de x menos 4/5 del coseno de x. Vamos a borrar esto. Bien. A ver uy, lo pasé. Bueno, acá tenemos entonces, vamos a tener que a es igual a 1, b es igual a menos 10, c es igual
a 25. Por lo tanto, la ecuación característica nos va a quedar k cuadrado menos 10k más 25 igual a 0. Y vamos a encontrar que la raíz de esta ecuación es 5. O sea, tenemos dos raíces iguales, reales iguales. Pasa lo mismo que antes. Vamos a tener entonces que C1 es igual C1 por E a la 5x más C2 por X por E a la 5x. ¿Qué vamos a pasar? Tenemos que proponer una solución. Tenemos que proponer una solución a esta ecuación, a f de x. F de x, fíjense que tiene la forma e a la 5x, o sea, una exponencial. Entonces lo que nosotros haríamos es plantear como solución, voy a escribir acá, plantearíamos que la solución podría ser c por e a la 5x. Pero ¿qué pasa con eso? Fíjense que esto coincide, una constante por e a la 5x coincide con esto. Entonces, no podemos. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar entonces por x. Tengo y, vamos a quedar c por x por e a la 5x. ¿Qué pasa ahora? Otra vez lo mismo. Esto es igual que esto. Tengo una constante por x por e a la 5x. Entonces, tampoco puedo plantear eso como solución de la homogénea. De la no homogénea, perdón. Entonces, ahora sí, vamos a plantear cómo está acá. Vamos a tener, bueno, en este caso yo usé C, pero podría ser A también, planteé como C, pero bueno, es una constante, se entiende que tiene que ser una constante. Vamos a plantear entonces A por X al cuadrado por E a la 5X. Para que no, la solución que nosotros propongamos no puede ser solución de la homogénea auxiliar o de la homogénea asociada, entonces tenemos que multiplicar por x o por x cuadrado hasta que lleguemos a una solución que sea diferente a la de la homogénea auxiliar. Entonces en este caso tuvimos que multiplicar por x al cuadrado y ahora sí es diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar. Cuando derive este primer factor, tenemos un producto, vamos a derivar el primero, vamos a tener 2a por x por e a la 5x, más, vamos a dejar el primero sin derivar, por la derivada del segundo, entonces nos va a quedar 5a por x al cuadrado por e a la 5x. Ahora vamos a derivar nuevamente esto, vamos a derivar este primero, va a ser la derivada del primero, 2a por e a la 5x, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Nos queda 10a por x por e a la 5x. Lo mismo hacemos con el segundo término y vamos a obtener una expresión como esta para la derivada segunda. ¿Qué hacemos después? Reemplazamos entonces en la ecuación diferencial. Cuando reemplazo en la ecuación diferencial teníamos la derivada segunda, menos 10 por la derivada primera, más 25 por y todo eso tiene que ser igual a e a la 5x. Si nosotros miramos un poco, vamos a ir sumando, fíjense, tenemos que sumar los términos semejantes. Acá tengo 25a por x al cuadrado, acá también tengo 25a por x al cuadrado, o sea que ya tengo acá, entre esa suma tengo 50, y acá tengo menos 10 por 5 por a por x al cuadrado. Entonces, estos se nos van a simplificar. Tengo 50 menos 50, se me van a ir. Después tengo 20a por x, por e a la 5x, menos 10 por 2, que obviamente me da menos 20. Entonces, 20 menos 20 se anulan también. Lo único que nos va a quedar es 2a por e a la 5x igual a e a la 5x. Obviamente, esto se simplifica y nos va a quedar que 2a es igual a 1.
despejo A y A es igual a 1/2. Entonces acá ya encontramos el valor de A, que es lo que estábamos buscando. Reemplazo en la homogénea, en la solución de la no homogénea, perdón, reemplazamos, y la solución general, como es la suma de esas dos, nos va a quedar C1 por E a la 5x más C2 por X por E a la 5x más 1/2 de X cuadrado por E a la 5x. Vamos a... tenemos ahora, vamos a resolver, vamos a empezar con esto. Tenemos que A es igual a 1, B es menos 4 y C es 3. Planteamos la ecuación característica. Por Bhaskar encontramos los valores 1 y 3. Tenemos raíces reales y distintas. Entonces la solución general va a ser C1 por E a la X más C2 por E a la 3X. Yo acá lo que hice lo expresé de esta manera para que identifiquemos claramente de que lo que estamos haciendo, lo que tenemos en f de x es una función exponencial por una función polinómica. Por eso saqué como factor común E a la 3x para que se vea bien claro que tenemos una exponencial por una polinómica. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Plantearíamos que la solución de la no homogénea sería un polinomio de grado 1, ax por b, ax más b por e a la 3x. Pero ¿qué sucede con esto? Fíjense que si yo esto lo despejo, me va a quedar a por x por e a la 3x más b por e a la 3x. Esta solución, esta, es igual a esta. Tengo una constante por e a la 3x, acá también tengo una constante por e a la 3x. Entonces, no puedo utilizar esta solución, no la puedo utilizar porque no pueden coincidir. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a multiplicar a todo por x. Una vez que nosotros multipliquemos por x, fíjense que cuando distribuimos nos va a quedar a por x al cuadrado por e a la 3x más bx por e a la 3x, y en este caso ya no tenemos ninguna coincidencia, es diferente, entonces ahora sí podemos seguir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar vamos a derivar dos veces, vamos a derivar por primera vez, nos va a quedar 2a por x por e a la 3x, más, ahora derivo la segunda, nos va a quedar 3a por x al cuadrado por e a la 3x, y en este caso también vamos a tener un producto de funciones, por lo tanto vamos a tener b por e a la 3x más 3b por x por e a la 3x. Bueno, esto después ustedes lo ven porque es bastante largo, siguen derivando, suman los términos que son semejantes y después vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. En este caso teníamos la derivada segunda, o sea que voy a poner lo más simple que podamos, llevarlo lo más simple para después, cuando estén todos juntos, nos sea más fácil sumar. Vamos a tener entonces la derivada segunda, menos 4 por la derivada primera, más 3 por y. Todo eso tiene que ser igual a e a la 3x por x menos 1. ¿Qué es lo que hice yo acá? En todos estos términos, fíjense que siempre se repite e a la 3x. Entonces podemos sacar factor común e a la 3x y simplificarlo con el del segundo miembro. Que de este lado también tenemos como factor común e a la 3x. Entonces podemos simplificar, trabajar únicamente sin ese factor, que es un poco por ahí, se hace muy largo, sobre todo cuando están trabajando en papel, siempre y cuando se repitan todos, ¿no? Siempre tienen que tener cuidado. Y entonces vamos a sumar los términos que son semejantes y únicamente fíjense que tengo 9a por x al cuadrado menos 12 más 3. En ese caso, todos los términos que tienen a por x al cuadrado se van a simplificar. Después vamos a tener 12a por x menos 8a por x, nos va a quedar 4a por x.
Luego tengo 9b por x más 3b por x menos 12. Entonces se nos van a simplificar también. Tengo 2a, no hay ningún otro término que tenga 2a. Y luego nos queda 6b menos 4b, que nos va a quedar 2b. Ahora sí, tengo que igualar. Fíjense que tengo 4a por x y de este lado tengo x. Entonces 4a tiene que ser igual a 1, despejo a y me va a quedar que a es un cuarto. Luego tengo 2a más 2b, son términos independientes. 2a entonces más 2b tiene que ser igual al término independiente que tengo en el otro miembro, que es menos 1. Como a era igual a un cuarto, únicamente tengo que despejar b. B es igual a menos 3 cuartos, y ahora sí reemplazamos con los valores de A y B en la solución que nosotros propusimos. Y la solución general es la suma de las dos soluciones. En este caso vamos a tener bastante parecido. Tengo los valores de, hoy no veo que esto me molesta, acá. La derivada segunda, menos 4 por la derivada primera, tiene que ser igual a 5x al cuadrado. Entonces la ecuación característica me va a quedar a es igual a 1, b es igual a menos 4, entonces nos va a quedar k cuadrado menos 4. Si despejamos, podemos sacar como factor común k de acá, vamos a ver entonces, no hace falta utilizar Bhaskara, sacando únicamente el factor común, puedo saber que k tiene que ser igual a 0 y k puede ser igual a 4. Son raíces reales distintas, entonces la solución va a ser C1 por e a la 0 de x. Como e a la 0 es 1, entonces únicamente esta solución nos va a quedar C1 más C2 por e a la 4x. Y de este lado, del f de x es una ecuación de segundo grado, un polinomio de segundo grado, por lo cual nosotros tendríamos que plantear que y es igual a por x al cuadrado más bx más c. Eso sería lo que plantearíamos. ¿Qué sucede? Fíjense que acá tengo una constante y acá tengo como solución también una constante. Entonces no puedo plantear eso como solución de la no homogénea, como una solución particular. Entonces vamos a multiplicar a todo eso que nosotros planteamos, lo vamos a multiplicar por x como está acá, lo multiplicamos por x y ahora sí podemos derivar la derivada primera, la derivada segunda. Reemplazamos en la ecuación, tenemos que hacer la derivada segunda menos 4 por la derivada primera, y todo eso tiene que ser igual a 5x al cuadrado. Vamos a distribuir acá menos 4, y fíjense que vamos a llegar que menos 12a por x al cuadrado tiene que ser igual a 5x al cuadrado. Por lo tanto, menos 12a tiene que ser igual a 5, despejo a me va a quedar menos 5 sobre 12. Después tengo como términos lineales, tengo 6a por x menos 8b por x. Fíjense que de este lado, este segundo miembro, no tengo x, no tengo un término lineal. Entonces 6a menos 8b va a tener que ser igual a 0. Como a era igual a menos 5 sobre 12, yo lo voy a reemplazar y voy a despejar b, y b va a ser igual a menos 5 sobre 16. Y después también nos queda, como términos independientes, 2b menos 4c. De este lado yo no tengo ningún término independiente, entonces 2b menos 4c tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, c tiene que ser igual a menos 5 sobre 32. Teníamos el valor de b, lo reemplazo, despejo c, y c va a ser menos 5 sobre 32. Reemplazo entonces ahora los valores de a, b y c en la solución que nosotros propusimos, y la solución general va a quedar con esta expresión. En este caso lo quise saqué todos los signos negativos como un factor y lo puse acá para una única vez. Bueno, este ya era el último. No sé si ustedes tienen alguna duda con estos ejercicios.
No entendí la pregunta, no sé si es hasta mí, no sé si era para mí la pregunta de Samuel, ¿hasta cuándo los podemos mandar? Eso no sé. Y después, Milagro, no entiendo hasta cuándo pueden mandar qué cosa. No tienen que mandar ningún ejercicio resuelto. Lee lo que dice acá. Es lo mismo que dicen todas las firminas al final, que hagan los ejercicios de la guía y si tienen alguna duda, me escriben al mail. Exactamente lo mismo que dice siempre. Al final de todas las guías tienen la misma firmina. Y después también tienen acá la bibliografía. Parece que no lo han visto antes. Después los ejercicios de la clase pasada. Bueno, un poco repasamos lo de la clase pasada porque era lo mismo. Fíjate que la primera parte para resolver las no homogéneas se resuelve resolviendo la homogénea auxiliar, que es lo mismo que hicimos la clase pasada. Pero decime en particular con cuál ejercicio. Sí, profe, los ejercicios de la guía, pero tengo dudas, A por ver. ejemplo, de un signo o de un numerito, no sé si puede haber algún error en la respuesta. Bueno, decime de cuál, así lo vemos Del, bien. del 7, A del ver, 10. para que tengo abierto esto, no, este no. A ver. Desde el 7 me dijiste. El 6 primero, profe. El 6. Acá. A ver, para acá vamos a compartir. A ver el 6. Tengo A es 1, B es menos 2, C es 1. Tenemos raíces reales iguales, que es igual a 1. Tenemos entonces la solución, para que voy a poner acá esto. La solución entonces la solución general va a ser como son raíces iguales, C1 por a la X más C2 por X por a la X. Y nos pedía la solución particular, entonces hay que derivamos la solución general. Una vez que derivo la solución general, bueno, que está acá lo puse bien, la solución general, derivamos y reemplazamos. Tengo que y es igual a 2 cuando x vale 1, o sea que me va a quedar C1 más C2 igual a 2 sobre E. Y acá tengo la derivada primera es igual a menos 2 cuando x vale 1. Por lo tanto, vamos a tener C1 más 2C2 igual a menos 2 sobre E. No sé si ahí tendrás el problema en el sistema de ecuaciones. Sí, sí, no entendía por qué era en la solución particular x a la menos 1, o sea, x menos 1. Acá es a la x menos 1 porque yo puedo... ¿qué hice acá? A ver, 4, 6 más 4 son... Saqué como factor común sobre E. Ya está. Ustedes tienen E a la X sobre E, o sea que tenés la misma base que es C y el exponente es X y el exponente de la E que está en el denominador es 1, por eso es E a la X menos 1. Está, profe. Sí, sí. En el ejercicio 7, en el resultado, en la respuesta dice que es e elevado a la x y a mí me queda elevado a la menos x. A ver, alfa acá, pero Sí, alfa es positivo, porque fíjate que, acá esto es positivo, en la guía esto es sí, positivo, sí, profe, entonces acá está mal. A ver, claro.
Vamos a cambiarlo. Esto tendría que ser más. Entonces acá queda menos, menos, Claro. menos, menos. Ahora sí. Ya, Bien. estaba mal esto. Bien. En el ejercicio 10, Entonces acá eh, también es positivo. Está. Sí, en la respuesta me queda e a la menos 2x y a usted le quedó a la e a la menos 1x. acá es que esto es un 4. Esto es un 4. Acá estoy viendo que es un 4 y le puse, no sé por qué tiene 2. Se ve que por ahí copio el de arriba igual y a lo mejor no lo pego y no le presté mucha atención. Entonces Claro, acá me va a quedar 2 y acá también 2. Bien, lo perfecto. tenemos varios. Para que me los voy anotando, así lo voy Bien, corrigiendo de la guía. Eran dale. el 10 y el 7. Sí, Está. y era eso nomás, profe. Gracias. ¿Esos? Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿De algunos otros ejercicios de otros días? Bueno, la semana que viene, recuerden, es la semana antes del parcial, así que vamos a hacer una consulta, vamos a hacer consultas. Vamos a, voy a esperar que traigan sus dudas. Podemos ver así, ejercicios de la guía u otro ejercicio que ustedes tengan. No voy a preparar más ejercicios porque ya tienen todos los ejercicios de la guía, tienen los ejercicios resueltos de las clases, tienen los ejercicios de las actividades complementarias, o sea, más ejercicios no voy a preparar, así que solamente espero que ustedes vengan con las dudas que tengan el jueves que viene. Y en todo caso, si no llegaron a estudiar todo, porque obviamente yo entiendo que tienen muchos parciales, después me pueden también preguntar por mail. Bueno, entonces seguimos la semana que viene, si ya no hay más ninguna duda. Seguimos la semana que viene, ahora voy a arreglar esas cosas que encontré en la guía, los voy a cambiar, los voy a volver a subir. No sé, también teníamos un error en lo que les expliqué recién de ecuaciones según las no homogéneas, así que también voy a ir a cambiar ese error que había. Y no me acuerdo en qué otro lado habíamos encontrado algún otro error. Pero bueno. Sí, yo creo que ayer ya la subí, pero esperen que ahora voy a cambiarla con esos errores que encontré, con ese error que encontramos. ¿Se acuerdan que tenía un -1 y era -1? Bueno, voy a cambiar eso. Así que esperen que le cambio eso y la vuelvo a subir. Bueno, así que seguimos el jueves que viene. Traten bueno, de estudiar lo que puedan para llegar con dudas, para poder verlo entre todos. Obviamente no les voy a dar ninguna actividad complementaria de este tema, primero porque la última actividad me la resolvieron solamente 4, así que no voy a perder más el tiempo, y además porque sé que ustedes tienen un montón de cosas ahora para hacer en estas últimas semanas, así que no tiene mucho sentido. Además, ecuaciones de segundo orden, más de lo que ya vimos, es eso y no es más que eso. Así que bueno, seguimos el jueves que viene. Chao a todos.